Hola a todos, mi nombre es Andrea Mayoral, su psicóloga de Psicología para ti, de 15 a 20 minutos que cambiarán su vida. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante y sobre todo que está muy de moda en las redes sociales. Reinventarse en el extranjero. La semana pasada trabajamos sobre reinvención y esta semana ya vamos a tratar el tema específicamente con las personas que vivimos en el extranjero. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias por todos los mensajes que toda la semana siempre recibo de ustedes. Ustedes son mi gran motivación. Muchísimas gracias. Y ahora empezamos. Reinventarse en el extranjero. Bueno, ya la semana pasada vimos que reinvención significa empezar de nuevo con nuestras vidas, empezar de nuevo con otras motivaciones, conocernos un poco más y descubrir dentro de nosotros todas esas cualidades y todas esas actividades que podemos realizar que nos hacen ser seres especiales y que nos hacen vendernos a los demás como alguien muy valioso. Pero en el extranjero, absolutamente todos los que migramos nos tenemos que reinventar. Querramos o no querramos hacerlo en un comienzo, todos nos vamos a reinventar por la fuerza de los hechos y por el cambio cultural al que nos vemos enfrentados. La diferencia está en si nosotros vamos a enfocar esa reinvención en el aspecto positivo o si lo vamos a enfocar en el aspecto negativo. Ahora, para saber cómo es el proceso de reinvención en el extranjero, primero tenemos que conocer las clases de migrantes que existen. Existen 4 clases de migrantes. Bueno, hay expertos que determinan otra clase de migrantes, pero a mí me gusta esta. Primero, están las personas que migran por trabajo. Es decir, personas que en su lugar, en su país vivían y tenían trabajo y sentían que querían algo más, progresar de diferente manera. Entonces, estas personas buscan la manera de migrar al extranjero para ganar más dinero y para progresar laboralmente. Dentro de esta categoría tenemos 2 clases de personas, las que migran de forma legal y los que migran de forma ilegal. Dentro de los que migran de forma legal están los que las empresas los envían a trabajar al extranjero y están los que migran con permiso de trabajo para trabajar en una empresa que los ha contratado vía internet y demás. Pero también están las personas que migran legalmente en busca de trabajo, pero que no tienen un puesto determinado para llegar a trabajar. Estas personas que migran por motivos laborales y que ya tienen una estabilidad, digamos, laboral, porque ya tienen un puesto de trabajo, alguien que los está esperando, viven la reinvención de una manera distinta. La viven laboralmente porque el clima laboral que viven las personas en una empresa en Latinoamérica es muy distinto al clima laboral que se vive en otros países. Por lo tanto, la reinvención personal que debe sufrir esa persona se da más en el campo de las estructuras mentales de cómo trabajar con personas extranjeras, conocer su forma de ver el mundo, interpretar sus formas de analizar el trabajo y entonces es cuando se da esta reinvención. Ahora, las personas que migran sin un trabajo ya determinado o que migran de forma ilegal
viven la reinversión desde el punto de vista motivacional. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar con aspectos muy duros, con aspectos difíciles de llevar a cabo, porque estas personas tienen unas expectativas muy elevadas, muy grandes, y cuando llegan se encuentran con que sus carreras no son valoradas o que tienen que validarlas o que tienen que dedicarse a trabajar en cosas que ellos ni idea tenían antes o que antes pensaban que era para personas que no habían estudiado. Estas personas tienen que, el proceso de reinversión es más interno. Tienen que valerse de recursos diferentes, tienen que empezar a utilizar la creatividad y la automotivación para encontrar un empleo donde puedan resaltar y de ahí empezar a escalar y a subir y a subir. Pero estas personas tienen una gran ventaja frente a las otras, y es que tienen una motivación interna grandísima, porque su motivo de migrar es el superarse económicamente, el lograr objetivos económicos, y eso los lleva a aceptar muchísimos trabajos de bajo nivel, pero como un impulso, como una plataforma para saltar hacia adelante, y siempre se están mostrando y vendiendo como alguien que puede y es muy valioso para las empresas, y esto lo valoran muchísimo las empresas. Pero ¿qué sucede? Si esas personas pierden su motivación, entonces empiezan a caer en la depresión y se estancan y permanecen en un empleo donde no son felices y viene la negatividad a su vida. Bueno, la segunda clase de migrantes que existen son las personas que han migrado por amor. Y en esta categoría caben muchísimas mujeres. Yo diría un 80% son mujeres y un 20% son hombres. ¿A qué me refiero con personas que han migrado por amor? Son mujeres y hombres que han migrado con su pareja, ya sea por dos razones, o que su pareja es un extranjero, se enamoraron de él, se casaron y migraron al país donde él vive o ella vive, o que su pareja, que es de la misma nacionalidad, ha sido trasladado a trabajar en el extranjero y su cónyuge o compañera o compañero se traslada con ellos a vivir en el extranjero para que la pareja se realice laboralmente. Este grupo de personas son las que viven más fuerte y de forma más dramática el cambio, y por lo tanto sufren mucho de depresión, de tristeza, porque sus estructuras se han roto. La mayoría de estos hombres y estas mujeres trabajaban en su país de origen, tenían una vida social, tenían un estatus, conocían el idioma y se movían como pez en el agua. Cuando migran con su pareja empieza a trabajar y se empieza a desarrollar laboralmente, pero ellos no. Y ellos pierden la seguridad, la independencia, y entonces se convierten en personas frágiles que sienten que deben ser protegidos por su pareja. Es como si volvieran a nacer porque no conocen el idioma, no trabajan, no conocen los medios de transporte y se sienten dependientes. Y esa dependencia hace que sus inseguridades crezcan y sus miedos aumenten. Y claro, es lógico, el mal genio o la depresión, cualquiera de las dos, siempre es enfocada hacia su pareja porque lo consideran el culpable o la culpable de su cambio. La tercera categoría de migrantes son los estudiantes. Los estudiantes migran para progresar y estudiar carreras diferentes, para ampliar sus conocimientos, y la mayoría de ellos tienen dentro de su cabeza que van a regresar a su país de origen,
que es algo temporal y esto los ayuda a vivir en el extranjero de una manera diferente, a gozarse. Es como vivir en un paseo, como unas vacaciones largas. Y además el que sean jóvenes hace que su mente sea más amplia, que no tengan tantas falsas creencias y que sean más abiertos a experimentar la nueva cultura, la nueva comida, a conocer nuevos amigos y que vean el aprendizaje de un idioma extranjero como una ganancia para sus vidas. La reinvención en estos muchachos que están estudiando en el extranjero se ve a simple vista y en muy poco tiempo, porque son personas muy volátiles, fáciles de adaptarse absolutamente a todas las circunstancias. Claro, esto no quiere decir que no tengan que reconocer sus recursos internos porque muchos de ellos tienen que también trabajar para conseguir el dinero que necesitan. Tienen que trabajar como meseros, en tiendas, en diferentes actividades con las que ellos antes no contaban, pero ellos ven esto como una oportunidad para conocer sus propios recursos. El cuarto grupo es el más dramático. Es el caso de los desplazados. Estas personas han tenido que emigrar al extranjero no por una decisión propia o autónoma donde se veían idealizados en el extranjero, sino que han sido obligados por las circunstancias. Por ejemplo, los perseguidos políticos o los que huyen de la guerra dentro de sus países o por hambre física, hambre, lo que estamos viendo ahora en Venezuela. Estas personas sufren generalmente el síndrome de Ulises o síndrome del migrante, donde los estados depresivos los atacan, la nostalgia, pero estas personas tienen también recursos internos muy grandes y es el saber que no pueden regresar y que tienen que sobrevivir y ese instinto de sobrevivencia es el que los impulsa a reinventarse y a sacar sus recursos internos y a buscar el progreso en el extranjero. Estas personas son los más frágiles en cuanto al proceso psicológico que tienen que vivir en el extranjero. Bien, como ya conocemos las 4 categorías, entonces ahora les voy a explicar cómo reinventarse en el extranjero. Primero, es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Si yo sé quién soy y reconozco mi estatus como migrante y mis cualidades y el que yo hable mi idioma materno me da la posibilidad de mostrarme al mundo como alguien valioso. Y eso lo vimos la semana pasada. Muéstrate como alguien valioso. Segundo, no te limites a buscar un empleo donde puedas únicamente sobrevivir con ese sueldo. Siempre plantéate metas más altas. Busca algo mejor. Sí, hay que trabajar, sí, hay que comer, sí, hay que recibir el dinero que se pueda conseguir, pero eso no quiere decir que no utilicemos nuestro poco tiempo libre en estar pensando y buscando, imaginando, hablando con personas y buscándonos el camino para poder progresar. Porque esa es la gran motivación. Cuando las personas se limitan y se quedan estancadas, empieza la amargura, la tristeza, la nostalgia. Ahora, para las mujeres que emigramos por amor, porque yo estoy dentro de esa categoría, es muy importante tomar conciencia de que la decisión de emigrar, aunque fue bajo un objetivo de que la otra persona progresara, fue una decisión mutua y que yo tuve la posibilidad de decir no, no migro, me quedo. Es decir, asumir esa responsabilidad. Si yo asumo que yo fui la que tomé la responsabilidad o yo fui el que tomé la responsabilidad de decir sí, migro con mi pareja, eso ya le quita a la otra persona la culpa y yo empiezo a asumir mi propio proceso migratorio y me va a ayudar a asumir los riesgos y a aprender otro idioma y a enfrentarme con valentía a la nueva vida.
Es muy importante en el proceso de reinvención en el extranjero quitarnos la venda, quitarnos esas falsas creencias, quitarnos esa idea de que nosotros los latinos somos personas de segunda clase. No, eso no es verdad. Los extranjeros tienen unas cualidades y nosotros tenemos otras cualidades. Nuestra alegría, nuestra forma de ser, esa berraquera para trabajar, ese empeño, esa lucidez a la hora de trabajar con los demás. Tenemos que mostrarnos al mundo como alguien valioso, dejar de subvalorarnos. Porque aunque el extranjero es muy valorado en nuestra tierra, desafortunadamente el extranjero no es igualmente valorado en las tierras extranjeras y nosotros estamos allí. Así que tenemos que proyectar una imagen de que somos la solución. No somos un problema, somos la solución. Bien, ahora les voy a dar mis 5 consejos de esta semana. Pero antes me encantaría que por favor se suscribieran al canal, activaran la campanita y bueno, que me escribieran algún mensaje, algún comentario. Todas esas cosas a mí me encantan, me fascinan y me motivan día a día a seguir haciendo estos videos. Bien, consejos para reinventarnos en el extranjero. Primero, asume tu migración como un reto, como una aventura, como algo que te va a estimular. Encuentra esa motivación que tú tienes por dentro, así hayas migrado para estudiar o para trabajar o porque a tu pareja lo han trasladado o porque te tocó salir corriendo de tu país porque te estaban persiguiendo. Mira este proceso como un reto de sobrevivencia. Tu vida depende de ti, única y exclusivamente de ti. Encuentra esa motivación con la cual cada mañana te puedas levantar y decir, hoy es un buen día para empezar de nuevo y salir adelante y yo puedo hacerlo. Segundo, mantén el ego bajo control. ¿Esto qué significa? El ego es esa vocecita que tenemos en nuestra mente que nos está diciendo cosas al oído que nos hacen bajar nuestra energía. Es ese que nos está diciendo, te están mirando mal, te van a tratar mal, no te van a querer, no te van a aceptar, no te van a valorar. Si ves, ya te vieron la cara de extranjero. Mantén ese ego a distancia. Dile no. Sí, soy extranjero y me siento orgulloso de serlo. Tu ego, mantente a tu nivel. Ahora, las personas que migran por trabajo sufren mucho de ego. ¿Qué quiere decir eso? Que en el país de origen se sentían muy orgullosos porque los trasladaron al extranjero y se sentían muy altos, muy elevados. Yo voy a trabajar y a vivir en el extranjero y soy mejor que los demás. Eso estaba bien en ese momento. Pero cuando llegamos y vemos que somos tratados igual que todo el mundo, que nos exigen cosas que a veces no conocemos o que incluso nuestro idioma, el inglés o el francés o el alemán o el idioma de la empresa, no nos es suficiente para poder rendir adecuadamente, nuestro ego empieza a atacar y atacar y atacar. Parémoslo. Pensemos. ¿Cómo solucionar este problema? Si el idioma es el problema, estudiemos. Podemos hacerlo. Si el clima laboral es el problema, adaptémonos, conozcamos la gente, cómo piensan, cómo trabajan y cómo puedo mostrarme como alguien valioso en esta empresa. Entonces, mantengamos al ego bajo control. Bueno, tercero. Identifica tus recursos internos y eso ya lo trabajé en el video de la semana pasada. Sin embargo, es muy importante, sobre todo para las personas que migran por amor. Estas personas pierden sus trabajos, dejan a sus familias y migran a un país con idiomas diferentes y dependen afectiva y económicamente y socialmente de su pareja. Estas personas necesitan identificar sus recursos interiores, buscar en su infancia en qué
eran buenas y qué les gustaba hacer, en qué dedicaban el tiempo que se les pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas y no se daban cuenta, porque ahí están los recursos de donde se pueden agarrar para reinventarse, ya sean actividades creativas, ya sean actividades lúdicas, ya sea trabajar con niños, ya sea trabajar con ancianos, ya sea trabajar en tu casa en internet, que es lo que está ahora en auge. Pero busquemos esos recursos, no nos quedemos en la casa amargadas pensando que lo perdimos todo por el esposo o la esposa. No, ni por los hijos, tampoco. Somos personas que podemos reinventarnos, podemos buscar en nuestros hobbies, en nuestros talentos, cosas que nos ayuden a sentirnos valorados y sobre todo estudiemos, el idioma es muy importante, aprendámoslo, dediquemos nuestra energía en los primeros meses a aprender el idioma, a aprender la cultura y a saber cómo manejarnos en la nueva ciudad, cómo funciona el transporte público, cómo funcionan las organizaciones sociales. Eso ayuda muchísimo y fundamental. Aprendamos a conducir. Hay personas que migran al extranjero y tienen dificultades para conseguir su pase, es decir, su permiso de conducir, porque de pronto no es válido en el país, porque sabíamos conducir, pero en el otro no podemos hacerlo porque no tenemos el documento. Estudiemos también, dediquemos tiempo a las prioridades. Prioridad número 1, aprender el idioma. Prioridad número 2, aprendamos a conducir, tengamos permiso de conducir. Prioridad número 3, consigamos nuestras habilidades internas que teníamos cuando niños, saquémoslas adelante y saquémosles provecho a eso, que eso nos puede dar mucho dinero. Cuarto, hay que vivir y pasar el duelo. Hay que hacerlo. Ya les he hablado de las etapas del migrante, de los duelos de los migrantes. Y este proceso hay que vivirlo, pero de nosotros depende que lo vivamos rápidamente o que lo vivamos lentamente, que sea un proceso con pequeñas y subidas, bajadas, o que sea una montaña rusa de subir y bajar. De nosotros depende. Ahora, una estrategia muy importante es, imaginen que ustedes están en la peor situación de su vida. ¿Qué harían? Por ejemplo, ¿qué harían si un médico les dijera, le quedan 6 meses de vida? ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo superarían esa situación? Las personas que más se reinventan en el mundo son aquellas a las que les diagnostican cáncer, enfermedades que los hacen pensar y reflexionar, oh, por Dios, me queda poco tiempo, porque poco pensamos en el tiempo que tenemos en esta vida. Entonces, pongámonos en la peor situación posible, mentalmente, claro está. ¿Qué haría yo si mi marido o mi esposa me dejara en estos momentos? ¿O qué haría yo si me quedara sin este empleo? ¿Qué haría yo? Eso nos hace mover internamente nuestros recursos y nos hace pensar y valorar el día, hoy, el instante. Quinto y último consejo del día de hoy. Optimiza tu tiempo. Optimízalo, no procrastines tanto, dedica tu tiempo a leer un libro, a ver videos en YouTube que te enriquezcan verdaderamente, escucha podcasts sobre tu mente, sobre tu cuerpo, sobre alimentación, sobre autoestima, sobre desarrollo personal. La programación neurolingüística es un proceso fascinante y espectacular que está cambiando el mundo. Aprendamos cada día, cada instante, en cada momento. Si estamos cocinando, si estamos trabajando, si estamos conduciendo el auto, podemos en ese momento escuchar algo que nos haga reflexionar, que nos haga avanzar, que nos abra la mente a un mundo mejor, que nos haga crecer como personas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.